donde todo comenzó. Génesis capítulo 39. Y mientras lo va buscando, estamos puestos en pie en actitud y reverencia a la palabra del Señor que ha de ser leída. Génesis capítulo 39, versículo 2. Génesis capítulo 39, versículo 2. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia en formación dice: amén. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Padre amado y Padre celestial, en esta mañana, Dios mío, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas, Padre celestial, porque esas son tus dádivas, esas son tu bondad, Señor, del cielo. En esta hermosa mañana, Señor, nos ponemos delante del trono de tu gracia, Señor. Tú que lo escudriñas todo, tú que lo ves todo, tú que has conocido nuestro acostar y nuestro levantar, Señor. Habla nuestro espíritu, Dios mío, Señor amado. Habla, Señor, y alíneanos, sincronízanos, Señor, con lo que tú quieres, Señor, con tu pueblo para este tiempo. Padre, atamos al hombre fuerte, atamos todo espíritu de incredulidad, todo acoso del enemigo, Señor, todo entretenimiento, toda distracción, Señor amado, y prepara nuestro espíritu, Señor amado, Padre Santo, porque tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Tu palabra en esta mañana, Señor, trae aliento, trae cambio, Señor amado, y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra. Y la iglesia del Señor dice: amén. Mira que está a tu lado y dile: mientras estés con el Señor tendrás éxito. Y en esta hermosa mañana vamos a estar hablando de los 5 cambios de ropa. ¿A cuánto le gustan las ropas? ¿A cuánto le gustan las vestiduras? Mira, yo sabía que ¿verdad? Los 5 cambios de ropa que transformaron a José. Porque muchas veces queremos que Dios nos cambie, pero siendo los mismos. No, porque Dios me conoció así como estaba y así como yo estaba, me tiene que aceptar. Y esa no es la mentalidad del Señor. El Señor quiere llevarnos a nosotros de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Quiere que hayan cambios significativos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios comenzó, ¿cuántos saben que Dios comenzó algo en mi vida? Y ha comenzado algo en cada uno de nosotros, Él lo va a continuar perfeccionando. Y entonces, mientras yo estaba con esta palabra, yo me miraba porque la historia de José, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 41, habla de transformación. José pasó por un sinnúmero de situaciones en su vida hasta que lo llevaron a posicionarse en palacio. Dile que está a tu lado y dile: como comenzaste, no te quedará. Como comenzaste, no te quedará. Entonces, diga cambios. Yo quiero cambios. ¿Por qué? Porque son cambios que son para transformarnos y llevarnos al nivel, o no, vamos a corregirnos, para llevarnos a la dimensión. ¿Cuántos saben que ya nosotros no estamos de nivel? Estamos de dimensión.
nos ponemos dice mucho de nosotros. Revela mucho. Pero ¿saben qué revela más? Cómo vamos vestidos por dentro. Y entonces, esa vestidura que representa mucho más que una ropa física, simboliza la condición espiritual de nosotros. Y en esta mañana el Señor te invita a que tú te examines cómo está tu condición espiritual. Porque es bien fácil ver la condición espiritual de un hermano. Es fácil. Pero es la mía. ¿Cómo yo estoy delante de la presencia del Señor? ¿Cómo Dios me ve? Porque ¿sabes algo? Podemos estar bien bonitos por fuera, pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Qué aportamos nosotros por dentro? ¿Cómo está tu identidad en Cristo? Porque ¿sabes algo? No es lo mismo estar en la iglesia que estar en Cristo. Pastora, ¿pero qué es esto? La iglesia soy yo. No es estas cuatro paredes. ¿Cómo yo estoy? Estoy en Cristo. Estoy cimentada en su palabra. Estoy viviendo lo que el Señor habló en su palabra. Porque el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Pero el morir es la ganancia para él. Pero él también decía una cosa. Solo una cosa hago. Ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a dónde? A la meta. Porque hay una meta, iglesia, a la que nosotros tenemos que llegar. Hay un destino al que nosotros tenemos que llegar. Dice la Biblia que Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Porque nos creó para la eternidad. No para un solo momentito y hasta aquí. Por eso es que tenemos que recibir juntamente con la identidad la autoridad de Cristo. Porque cuando tenemos la autoridad de Cristo, el carácter se posiciona a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, ¿qué hace la ropa? La ropa identifica quiénes somos y a quién pertenecemos. Y mientras hacía esto, el Espíritu Santo me lleva al hijo pródigo, que ahí un día estuvo usted y estuve yo. Porque estábamos fuera. Nos fuimos un día. Queremos estar viviendo a nuestra manera. Como dice la canción, yo siempre fui así, viví a mi manera. Porque muchas veces queremos vivir a la manera que nos gusta y no a la que le agrada al Señor. ¿Y qué sucede? Que el hijo pródigo hizo como muchos de nosotros hemos hecho. Nos fuimos de barranda. Pero se llegó el momento en que un día tuvimos que volver en sí y regresar a la casa. Regresar a Dios. Y eso nos dice a nosotros que cuando aquel padre vio de regreso a su hijo, dice la Biblia que ordenó que le pusieran el mejor vestido. El mejor vestido. Y cuando Dios te pone el mejor vestido, te está hablando de restauración. Porque ahí hay un cambio. ¿A cuánto les gustan los cambios? Y dice que en esta mañana que nosotros tenemos una enseñanza a través de la vida de José. Una enseñanza de transformación, porque él no llegó a palacio de la noche a la mañana. Porque hay muchas personas que quieren de la noche a la mañana y no me vaya a malinterpretar. Quieren cambio de la noche a la mañana y Dios lo hace. Dios lo puede hacer. Pero también hay procesos que nos van a tocar. Porque mientras esos procesos van pasando, nosotros vamos cogiendo identidad. Nosotros vamos cogiendo autoridad. Nosotros vamos echando raíces. Porque sabes algo, las raíces son los que mantienen la planta del Salmo 1 que leyó nuestra hermana Miriam.
Y todo aquel que quiere producir fruto tiene que estar plantado. Aleluya. Y entonces llegó el tiempo del proceso para José. Dice que la Biblia registra a través que Dios lo formó a través del proceso. Y el primer proceso fue que él era un joven soñador. ¿Cuántos son soñadores? Amén. Ay, yo no sé. Yo soy una soñadora. El que no tiene sueños en el Señor no tiene metas. No ve cumplimiento. Porque sabes algo, cuando Dios te da un sueño es porque tiene un cumplimiento. Y entonces vemos que aquel soñador tuvo que convertirse en un hombre maduro, sabio y lleno de carácter para poder administrar una nación. Alaba. Entonces, el primer proceso de aquel joven que comenzó a transformarse fue la de vestiduras de hijo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jacob lo amaba más. Y sabes algo, nosotros como hijos de Dios, Dios nos ama. Dios nos ama con amor eterno. Dios no se olvida de que somos sus hijos. Dios no se olvida de cómo nosotros estábamos. ¿Por qué? Porque hay un antes y un después. Y aquel joven que era soñador, que el padre lo amaba, que estaba cómodo, porque ¿cómo nos acomodamos? Los otros días mi hija mayor le dice a mi nieta, que ya era tiempo de que ella tenía que dormir en su cuarto y no seguir durmiendo conmigo. Y mi nieta le dice, es que yo puedo vivir con mi abuelita toda la vida. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ese amor de padre que nos consuela, que nos tiene ahí, que nos da la mesidita, pero no siempre, aunque somos hijos, tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y en el tiempo, porque todo es en el tiempo de Dios, de que José, aquel niño mimado, aquel niño soñador, aquel niño que era de papá, tuviera que crecer, tuviera que madurar, tuviera que tener una experiencia. Porque sabes algo, las experiencias son lo que te catapultan a ti para poder tener el control y para poder ministrar una nación como más tarde le sucedió a José. Porque si tú no eres fiel en lo poquito, no esperes que Dios te ponga en lo mucho. ¿Cuánto alaban a Dios? Y entonces José comenzó como hijo. Y aquí vemos la primera vestidura de hijo, amado de Jacob, protegido y favorecido. Pero mira esto. Pero Dios permitió Mira esto. Muchas veces le echamos toda la culpa a Satanás que el Señor no te trajo. Pero yo te voy a decir algo. El enemigo no te puede tocar si Dios no lo permite. Y si no, pregúntele nada. Dios permitió. Porque Dios va a permitir que seamos zarandeados. Dios va a permitir que tengamos lucha, que tengamos batalla hasta cierto punto. Porque siempre hay uno que está con nosotros. Siempre hay uno que no nos va a dejar. Siempre hay uno que va a tener misericordia. Siempre hay uno que te va a decir, yo estaré contigo. Y mira lo que sucede. Mientras estaba pasando eso, la primera prueba que le sucede, que lo venden. ¿Y qué lo vendió? Su hermano. Los hermanos. Mira eso. Quienes se suponen que lo protegieran, quienes se suponían que lo cuidaran, porque era el menor, quienes se suponía que fueran los que lo ayudaran, que lo motivaran,
Porque entonces, ¿a qué padre le estamos sirviendo? ¿No? Y entonces, ¿qué le sucedió? Fue vendido como esclavo. Y para darle una enseñanza, ¿qué? De humildad. Mira, hay veces que Dios nos quiere sacar del cronito en que nosotros nos tratamos, iglesia. Porque hay muchas personas que tienen su tronito porque son hijos de fulano de tal, porque tienen tal estudio, porque tienen tal posición. Y yo les vengo a decir algo, ¿verdad? Si tú no tienes la gracia de Dios en tu vida, tú no vas para ningún lado. Porque podemos tener todos los títulos del mundo y no me vayan a malinterpretar. Yo soy una fiel estudiosa de la palabra de Dios. Soy una maestra de la palabra del Señor. Pero también sé que si yo no soy humilde, si yo no me acato a lo que dice la palabra, yo no voy para ningún lado. Porque un título, una posición o el dinero no te va a dar a ti un lugar en el cielo. Porque a veces nos equivocamos. Dios no trabaja con la mentalidad del hombre. El Señor te dice en esta mañana que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida, para darte el fin que tú esperas. Que Él espera. ¿Ah? ¿Y por qué te digo esto? Porque tenemos que aprender a ser más dependientes del Señor. ¿Ah? Dependientes de Él. Y menos de nosotros. Porque un día lo podemos tener todo, pero también un día podemos perderlo todo. Amén, aleluya. Aleluya. Dile al que está a tu lado, el favor abre puertas. Dile, el favor abre puertas, pero el carácter sostiene para la bendición. ¿Dónde están los que le están formando el carácter? ¿Ah? Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Lo digo. Cuando le bajo cualquier cosa, usted pelea con el Señor. Queremos servir al Señor, pero no tenemos el carácter. Y una de las cosas que está matando al pueblo del Señor es el ay bendito. Y ahorita hablamos del Señor, las emociones. No son malas, pero las emociones no nos pueden controlar. Eso es, adóralo. Y mientras él estaba pasando por esa batalla, porque de momento estaba bien y de momento estaba como un esclavo vendido. Y yo no sé si usted se ha sentido alguna vez vendido. Vendido por su familia. Yo no sé. Pero usted sabe cómo se sentiría ese joven, porque era joven. Guapo. ¿Sí? Porque a veces hasta la belleza mata. Sí, pero Eva, eso vamos más ahorita. ¿Por qué? Porque era necesario que aquel joven fuera moldeándose. Porque a veces queremos que Dios nos use, pero no queremos estar en la mesa del alfarero. Y dice que Dios le estaba formando el carácter. Dice que José se sostenía el favor de Dios y de su padre desde joven, pero el Señor no lo promocionó hasta que no estuvo dispuesto a desarrollar el carácter. ¿Sabes algo, mamá? Sí. El carácter es necesario en nuestra vida. Tenemos que tener carácter. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Y cuando nosotros tenemos carácter, no estoy hablando aquí que hay gente que se cree que porque tiene un carácter tiene que estar gritando. No, esto no se trata de gritar. Esto se trata, amado, de que usted camine en lo que Dios lo ha llamado con la seguridad de que fue él y no fue el hombre. Cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios te llamó, mira, no hizo un censo en el pueblo de Aguada ni de Aguadilla. Él nos escogió desde el vientre de nuestras madres. Él nos vio primero. Él nos conoció primero. Y ya Él sabía
Le estaban desarrollando el carácter. ¿Para qué? Porque para ponerlo después a gobernar. Para ponerlo en la posición correcta. Y por eso es que la segunda vestidura que Dios le da a José es la vestidura de justicia. Mira que está a tu lado y dile, Dios está peleando por ti. Porque muchas veces creemos que en medio de tanta injusticia Dios se olvidó de nosotros. ¿Lo creemos o no lo creemos? Yo lo creí en el momento. Mientras pasaba aquí todo el mundo en testigo, la batalla con mi nieta, yo creía que Dios se había olvidado de mí. Y me decía, Señor, ¿qué pasó? Pero era que Dios tenía otro propósito. Dios nunca se va a olvidar de ti. Y mientras esa prueba estaba pasándole a José, como la que tú tal vez estés pasando ahora, que yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Yo quiero decirte que Dios va a hacer justicia contigo. Porque el Dios que nosotros le estamos aquí adorando y le estamos sirviendo es un Dios justo. Él no se agrada de la injusticia. Porque muchas veces queremos nosotros poner la justicia en nuestras manos, pero ¿sabes algo? Hoy el Señor te viene a decir que la venganza es de Jehová. Que tú no tienes que hacer nada. Mira el que está a tu lado y dile, tranquilito te ves más bonito. Porque el que está tranquilo en el Señor camina en paz. Y Dios nos llamó a paz. Y la paz que el Señor nos da no es la misma que el mundo da. Es gozo, es una paz que está fuera de nuestro entendimiento. ¿Ah? Y esa vestidura de justicia, mira lo que dice Isaías 61:10. Me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. Y aunque la Biblia no menciona literalmente que José recibió vestidura de justicia, su vida nos revela un principio espiritual, que Dios mismo lo fue vistiendo. ¿Cuántos saben que Dios nos está vistiendo en esta mañana? Nos está cambiando nuestra mentalidad y que Él quiere cambiar nuestras vestiduras. ¿Y sabes algo? Esa vestidura de justicia es cuando nosotros somos íntegros delante del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que ser únicos, auténticos y genuinos. Así es como Dios trabaja con nosotros. Cuando nosotros somos originales. Mira que está tu lado y dice, Dios no trabaja con copias. Cuando nosotros caminamos en integridad y en el temor de Dios, esa justicia que a veces la vemos invisible, luego la vemos revelada públicamente delante de los hombres. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos en nuestra recámara secreta, oculta, Dios no lo recompensa en público. Porque la obediencia a Dios no es cuando todos nos ven, es cuando nadie nos ve. Mira que está a tu lado y dile, la justicia viene antes de la posición. Y ahora venimos a la vez donde estaba Eva. Dice la Biblia que José era un hombre bonito, estaba en palacio. Estaba en el palacio. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? La reina lo estaba mirando. Te voy a decir algo. Siempre va a haber alguien que te va a estar mirando. Y dice que aquella mujer puso sus ojos en que donde no debía. Porque muchas veces nuestra mirada se desenfoca y nos desenfocamos del propósito de Dios. Y por
Dicen que se confabularon para qué, para hacerle una trampa, porque sabes algo, hay uno de tramposos, tramposos, envidiosos, que como no, miren, yo voy a decir algo, hermano. Y lo digo delante de Dios. Hay muchos que están contigo, pero no están de tu lado. Hay muchos que te aprecian tu parecer, pero ¿sabes algo? También están maquinando en contra tuya. Cuando aquella mujer se vio rechazada, porque mire, le voy a decir algo. En este tiempo a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama mal. Y lo que está mal está mal. No lo podemos maquillar, no lo podemos disfrazar. Así sea el que sea. Y aquella mujer que hizo, ¿a dónde lo envió? A la cárcel. A la cárcel. Porque sabes algo, hay muchas personas que cuando no pueden contigo van a tratar de que van a tratar de quitarte de la ecuación de Dios. Pero ese fue el momento clave para la vida de José. Dice la Biblia que cuando vio lo que estaba pasando dejó su manto. Pero ¿sabes algo? No dejó su integridad delante del Señor. Porque a veces es mejor decir, aquí corrió Yolanda, que aquí murió Yolanda. Porque nosotros nos tenemos que bastar de la gracia de Dios. Nosotros tenemos que reconocer quién es el Dios que hace justicia a nosotros. Porque en medio de cada injusticia hay una justicia de Dios a tu favor. Amén. Y mira esto. Dice la Biblia que él corrió y soltó el manto. Aquel manto que tenía un significado. Aquel manto era un manto de protección y un manto de herencia, porque se lo hizo a su papá. Aquel manto que era para cubrir, porque sabes algo, un manto te va a cubrir a ti en todo tiempo y en todo momento. Por eso todavía hasta el día de hoy es muy importante para Israel tener un manto de oración, porque cuando ellos se cubren bajo ese manto, ellos dicen, estoy bajo las alas de mamá. Y aquel manto significaba herencia, significaba distinción. Pastor, pero ¿por qué usted está? Porque aquel manto no lo tenía los otros hijos. Alaba. Pero ¿sabes qué? Prefirió perderlo todo antes de perder la presencia de Dios. Y le voy a decir algo. La tercera vestidura es la autoridad. De la injusticia a la perseverancia. Porque las pruebas revelan nuestra autoridad y nuestra perseverancia. Dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Ese se va a ganar. Ese va a ganar. Porque esto no es del que corra más. Esto es del que llegue a la meta. Esto es, miren hermano, un día a la vez. Sin apuro, sin prisa, sin competencia. Solamente mira,
Porque cuando tú estás requisas de la mano de Dios, tú puedes estar seguro que ese no te va a soltar. Amén. Y entonces dice que Dios lo vistió con vestiduras como reales. Y se llama autoridad espiritual para cumplir su propósito. Escucha bien, la llegada de José a Palacio no fue, escucha esto, no fue solamente un cambio político, fue el resultado de una autoridad espiritual llamada proceso. Yo no sé cuántos están pasando por proceso. Y hay veces que, ¿verdad?, no queremos ser procesados. Y queremos salirnos del proceso porque saben que los procesos duelen. Los procesos, amados, nos duelen y de qué forma. Porque yo no sé usted, yo a veces me he sentido como en una prensa de aceituna que le están sacando el mejor aceite. Porque de momento, mientras mejor usted se porta, mientras más usted trata de obedecer a Dios, mientras más usted se separa del mundo, más persecución usted tiene. Y no es que usted es más bonito que nadie, no, es que Dios lo está procesando para lo que viene. Porque lo que viene de parte de Dios es mayor y es mejor que lo que usted está viviendo ahora. Y yo lo creo. Porque yo he sido parte de que en medio de mis procesos, que he llorado, que he sufrido, que me he sentido sola, pero he visto la gloria de Dios. Porque Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a fallar. En medio de tu dolor, ahí está Dios. En medio de tu llanto, ahí está Dios. En medio de esas puertas que te cerraron, ¿cuántas han cerrado puertas? Pero ahí está Dios. Y cuando Dios abre, no hay diablo que pueda cerrar lo que ya Dios abrió. Y entonces dice que Dios no lo levantó solo con él, sino que ese favor de Dios lo llevó aún más allá. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú eres obediente en lo oculto, Dios se complace en sacar la luz y hacerte resplandecer delante de los demás. Porque ¿sabes algo? Que esto quede para la historia. No, déjalo tú. Dios es un exhibicionista. Ay, pero pastor, porque Él quiere exhibir su gloria sobre ti y sobre mí. Dice la Biblia que más sobre nosotros será vista su gloria. Que en medio de tu oscuridad, que en medio de tu noche más oscura, que en medio de ese empujón que te empujaron con violencia, ahí el Señor va a exhibir su gloria. Ese es el Dios que nosotros le estamos adorando. El Dios que nos posiciona. El Dios de los procesos. El Dios de la autoridad. Pero el Dios confiable, porque ese nunca te va a fallar. Dice que fue acusado falsamente, pero no perdió su enfoque ni su conexión con Dios. Mira que está a tu lado y dile, no pierdas tu enfoque ni tu conexión con Dios. Claro que no. Porque una de las estrategias del enemigo es de distraerte. Porque cuando hay un creyente distraído es un creyente débil. Y aquí está. Mire. El enemigo no te va a atacar nunca cuando tú estás fuerte. Te va a atacar en medio de tu debilidad.
Hay una palabra sobre ti Hay una palabra sobre ti. y Dios la va a cumplir. Dios la va a cumplir. Hay una palabra sobre eso. ¿Sabes algo? José enfrentó la traición, la esclavitud, las falsas acusaciones, la prisión, pero la fuerza de José no estaba en su posición, sino en la presencia del Dios que estaba con él. Mira que está a tu lado y dile, la prueba no debe desconectarte. Porque ahora vamos para la cuarta vestidura. ¿Ah? Vestidura de santidad, de prisionero a gobernador. ¿Ah? Dice la Biblia que cuando llegó el tiempo, porque todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, una sola interpretación de un sueño cambió la historia de José. Alaba. Mira, hermano, el Señor usa cualquier detallito, por insignificante que usted lo vea, para hacer de usted una gran bendición. Y sucede, y registra la Biblia, que de los prisioneros a gobernador, cuando llegó el tiempo, que lo que parecía un retraso para José, que parecía que Dios se había olvidado, que parecía que todo el mundo lo había dejado, lo había traicionado, ahí estaba Dios. Porque Dios siempre está dispuesto a cambiar tu peor temporada y tu mejor temporada. ¿Cuánto están esperando esa mejor temporada? Yo la estoy esperando. ¿Por qué? Porque el Señor no nos dio a nosotros vestiduras de verdad. Nos dio vestiduras de salvación, de regeneración, de restauración. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo escogido para Dios. Y usted no tiene que andar como mendigo. Usted tiene que andar con el porte que Dios le ha dado de realeza. Usted no es cualquier cosa. No importa cómo lo miren. ¿Saben que ustedes se miran mirando por encima del hombre? Yo todos los días me baño de aceite ungido para que todo me resbale. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que caminar con la posición, la autoridad y el derecho legal que da el Señor por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes algo? Que Cristo lo conquistó. Lo que tú no podías hacer humanamente, hubo uno que lo hizo. Hubo uno que dijo, yo me pruebo, yo voy. Vestidura de salvación. Mira lo que dice Génesis 41, 39. Dice que después de años de preparación, vemos el poder de Dios cambiar la vida de José. Un día estuvo en la prisión, sí, pero al día siguiente estaba gobernando sobre Egipto. Porque lo que los hombres intentaron para destruirlo, Dios lo utilizó para posicionarlo. No hay unos mensajitos que dicen, si te tiran con limones, haz limonada. Si te tiran con un ladrillo, sigue construyendo tu castillo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque dice la Biblia, y escrito está, que al que da buenos frutos, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Nos van a reconocer. Pero también dice acá, en el idioma de Aguada, que al que da buenos frutos, todo el mundo le va a caer a pegar. Porque te van a querer tumbar, van a desear que te caigas. Están esperando tu caída. Están esperando, mira, están esperando tu fracaso.
porque aquí no le ha pasado eso a nadie, me pasó a mí. Porque hay muchos que les molesta el brillo que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona camina en tinieblas, la luz le afecta. Y si no, apaga la luz, préndela y trata de ubicarte. Porque la luz de Cristo saca lo que está escondido bien en la mente. Y ante la luz de Cristo nada se puede ocultar. Y José llevaba el favor, la gracia y la luz de Cristo. Y José sabía quién era. Y José sabía cuál era su destino profético. ¿Ah? Y Dios lo utilizó para posicionarlo. José pasó años en el anonimato, pero nunca dejó de ser fiel a Dios. Fue por medio de una cárcel, pero luego Dios lo llamó a gobernar y administrar una nación. Mira que está a tu lado y dile, la prisión fue la escuela. No su destino final. ¿Cuántos están en la escuelita? No podemos confundir los procesos. La fidelidad a Dios en las temporadas difíciles cambia el camino para la promoción de Dios. Cuando el faraón tuvo el sueño y nadie lo pudo interpretar, ahí fue donde Dios abrió la puerta. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y con esto termino. La última vestidura, la vestidura de restauración. ¿Cuándo está en esto? Génesis 45, del 4 al 8, mira lo que dice. Por favor, acérquese, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirle, soy José, su hermano. Porque sabes algo, qué lindo es eso. José no se quedó en el palacio. José fue más allá. Fue a los suyos de nuevo. Fue a su familia. Porque nosotros también en medio, cuando estamos arriba, tenemos que acordarnos de nuestra familia. Para que si son, mire, todos aquí tenemos una familia disfuncional. El que no tiene una cosa, tiene la otra. Pero nunca podemos olvidarnos de nuestra familia. Aunque no estén aquí, vamos a orar por ellos. Aunque nos hayan hecho la guerra, vamos a orar por ellos. Aunque nos han señalado y nos han traicionado, seguimos orando por ellos. Porque mi posición con Dios no es señalar ni juzgar a nadie. Eso le toca al Señor. A mí como hija me toca orar. Por eso fue que cuando él se quedó en el palacio, él estaba guardando unos graneros, porque iba a llegar una escasez. Y Dios sabía que ahí iba a haber algo que se llama propósito. Y allí estaban aquellos hermanos y el padre pasando hambre. Porque sabes algo, cuando tú no te sacias de la palabra de Dios, te sacias de algarrobos. Porque la palabra de Dios es la comida espiritual que nosotros necesitamos. Y ellos se olvidaron del Dios de Israel.
dice que llegó una hambruna. Y mira lo que le dice, soy José. Y vamos a leerlo desde antes, dice, desde el capítulo 45, mira lo que dice. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él le dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirle quién era. Mira qué lindo. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. José dijo a sus hermanos, vive mi padre todavía, pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónicos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. De aquel que lo tiraron lo vendieron, de aquel que lo tiraron en una cisterna, de aquel que le hicieron, que le querían matarle los sueños, pero nunca le pudieron matar el propósito que Dios tenía con ellos. Ese es el Dios fiel, verdadero, justo, que nosotros tenemos peleando de nuestro lado. Y mira lo que dice. Estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. Y le dice en el versículo 4, por favor, acérquese, les dijo. Porque ¿sabes algo? Ellos pensaron que José les iba a hacer la guerra. Porque ¿sabes algo? El malo siempre es cobarde. Porque se cree que como ellos hicieron, nosotros le vamos a pagar. Pero nosotros no somos de eso. ¿Ah? Ellos creían que los iban a... Tenían la autoridad, no sé, de ponerlos presos, de encarcelarlos. Pero ¿sabes algo? Mira cómo Dios restaura. Soy José, su hermano, que ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes. Así de preservarles la vida. Y que lo digan las manos de fuera. Tu presencia en esta mañana, en esta casa, está preservando la vida de los tuyos. Está preservando los tuyos. Está preservando a aquellos que te están haciendo la guerra. Pero Dios te está restaurando. Porque en el silencio, en la noche, en lo oculto, Dios sigue trabajando por ti y sigue trabajando por ti. Y como esta es una mañana de restauración, de restaurar vida, dice que aquella familia estaba quebrantada por el dolor, la traición y la culpa. Y después de años de separación, José tuvo la oportunidad de vengarse, sí, la tuvo. Pero dice la Biblia que él eligió el perdón. Lo que sus hermanos rompieron por la envidia, Dios lo restauró por la gracia. Porque no podemos ser instrumentos de restauración, iglesia, mientras nosotros sigamos alimentando el pasado. Mira que esta nueva dice, lo pasado pasó. Y en Génesis 50:20, mira cómo termina José. Génesis 50:20 me gustó esto y la cogí para mí. Mira lo que dice. Wow. No me tengas miedo. Es muchísimo más suave y absorbente. ¿Acaso soy Dios para castigarlo? Versículo 20 dice, mira lo que dice. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas.
No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Amén. Ese es el propósito de Dios. ¿Ah? No importa lo que estén pensando mal de ti. Cuando tú tienes claro el propósito de Dios en tu vida, tú sigues caminando porque Dios se encarga de ti. Dice la Biblia que Él abrazó a sus hermanos, los perdonó y los recibió nuevamente, y eso se llama reconciliación. Porque el amor de Dios debe ser más grande que la ofensa que nos hicieron. ¿Estamos puestos en pie? ¿Me puedo poner